Bajas temperaturas. Estoy un poco acatarrado, así que he pensado que puedo comenzar esta mañana haciéndome una taza de té. Como ven, va a ser un té helado. Que una cosa sea caliente o fría depende de cómo se la considere. Y sin embargo, sabemos que es fácil calentar algo y realmente difícil enfriar cosas. Por ejemplo, conocemos el fuego desde que Prometeo desató el secreto mucho antes de los albores de la historia. Pero el refrigerador es poco más antiguo que nuestros abuelos. Nuestra tarea en la actualidad es encontrar la manera de enfriar las cosas. Y por cierto, ¿cómo de frío es el frío? El contenido de esto se encuentra a una temperatura tan baja que incluso el propio aire se licúa. Eso es frío de verdad. Hoy descubriremos la forma de conseguirlo. Estas máquinas extraordinarias hacen maravillas con el más común de los gases de la atmósfera, el aire. Es la materia prima de esta planta, el aire urbano de un moderno entorno industrial. Estas máquinas comprimen ese aire y consecuentemente también lo calientan. Después el aire es enfriado por primera vez. Y antes de que estas máquinas terminen con el proceso, el aire mismo será comprimido y enfriado más hasta 4 veces. Por último, dentro de esta columna, el aire, ordinariamente una mezcla incolora e inodora de nitrógeno y oxígeno en su mayor parte, será transformado. Y finalmente, el aire será líquido. El aire pasa por una serie de filtros y en el proceso, antes de hacerse líquido, se ha bajado muchísimo su temperatura. Y cuando sale líquido, puede estar lleno de sorpresas. El oxígeno líquido parece refrescante, pero nadie estará lo suficientemente loco como para bañarse en él. Su temperatura es de 186 grados centígrados bajo cero. En el proceso de licuar el aire, las apariencias pueden engañar. Por ejemplo, a presión y temperatura normales el agua es un líquido y el aire es un gas invisible. Pero a las temperaturas que se manejan aquí, el aire es líquido. Su vapor se puede ver fácilmente. El agua se convierte en sólido bajo el sol de mediodía. En las fábricas, lo mismo que en la naturaleza, las maravillas del nitrógeno y del oxígeno nunca pueden dejar de asombrarnos. Eso es porque cualquier sustancia en el mundo, incluso el aire, puede ser sólido, líquido o gas. Dependiendo de dos variables, presión y temperatura, la materia forma sólidos, líquidos o gases. Esos son los estados de la materia. Hace unos 150 años, Michael Faraday dio la primera explicación racional sobre los estados de la materia. Nacido en la pobreza más que en el bienestar, el joven Faraday entró a pesar de todo en el mundo de la ciencia. Y finalmente, una vez que estuvo bien asentado en la British Royal Institution, llegó a alturas nunca alcanzadas desde Sir Isaac Newton. Pronto descubrió que experimentar con los estados de la materia podía ser un asunto peligroso. Por ejemplo, en 1823, haciendo ensayos con gas cloro liberado al calentar un tubo de cristal precintado, Faraday observó que se formaba un fluido en el extremo más frío del tubo. Guardar el tubo abierto para investigar puede ser una imprudencia. Pero Michael Faraday no perdió su flema inglesa. En lugar de eso, había encontrado cloro líquido. Habiendo licuado un gas, el cloro, estaba ansioso por hacer lo mismo con otros gases.
Tal vez demasiado ansioso. Pero a pesar de las presiones de su trabajo, Michael Faraday sobrevivió. Y los documentos que nos ha dejado prueba que fue el primero en darse cuenta de que la misma materia puede existir en cada uno de los estados fundamentales: gas, líquido y sólido. Pero esa existencia requerirá la temperatura y la presión adecuadas. A baja temperatura, la materia es normalmente sólida, un estado en el cual las moléculas forman un retículo geométrico rígido, aunque muy de cerca se verían en continuo movimiento. A temperaturas más altas, los sólidos se funden y se vuelven líquidos. Ahora las moléculas están mucho menos ordenadas y se mueven fácilmente intercambiando sus posiciones. Si se eleva más la temperatura, los líquidos se evaporan y se convierten en gases. Un estado en el cual las moléculas no se adhieren unas a otras, sino que por el contrario rebotan al chocar unas con otras.